cambió en el sentido temporal, pero sin embargo debemos entender que el plan del Señor de venir era obviamente un plan diseñado antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1 y según también Primera de Pedro capítulo 1. Este plan de que el Hijo de Dios viniera a este mundo, gracias hermano, era un plan que respondía, ¿cierto?, a un plan eterno de Dios. Amén. Por lo tanto, no fue un asunto de improvisación el hecho de que el Señor viniera a este mundo, ni tampoco un hecho circunstancial meramente. No, el Señor había planificado venir. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo vino nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo vino? Cuando se cumplió el tiempo determinado por Dios. Amén. Yo quiero leer el pasaje que hoy vamos a considerar, hermanos míos, en esta Navidad. Tremendos pasajes han leído los hermanos, las hermanas, porque son pasajes que son muy, muy importantes en el hecho del nacimiento de Cristo. Cuando Isaías habla del advenimiento del Hijo de Dios, lo hace cerca de 600 años antes de que viniera Cristo. Cuando el profeta Miqueas profetiza el lugar exacto donde nacería el Salvador, lo hace casi en el mismo tiempo, 600 años de que aconteciera aquello. Por lo tanto, la persona de Cristo cumple cada una de las profecías que en el antiguo pacto fueron mencionadas, enunciadas con respecto al Hijo de Dios que iba a venir. Ninguna persona en este mundo, ni siquiera por casualidad, por un tema estadístico, pudiera haber cumplido cada una de las profecías, que son cientos, dirigidas al Mesías. Amén. Voy a leer Juan capítulo 1, que es el pasaje que hoy vamos a considerar. Juan capítulo 1 dice lo siguiente. Voy a leer desde el verso 1 al 5 y también voy a leer el verso 9 al 14, al 15. Y bajo este texto vamos a hoy ver el sermón. El verbo de Dios se hizo carne. El verbo de Dios se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, es el sujeto ahí de la oración, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, por esta hermosa porción de tu palabra, Señor, tan significante para nosotros, Señor, porque en ella podemos ver
tantas cosas de Jesucristo, su divinidad, su preexistencia, su poder salvífico en las almas que le reciben. Y Padre, la maravillosa realidad de que no fue solamente un hombre quien murió en la cruz, sino Dios hecho carne. Te damos gracias, Padre, porque una criatura no fue la que pagó por nuestros pecados, sino el Creador. El mismo ofendido, Señor, el mismo pisoteado por nuestro pecado, fue el que dio su vida por nosotros. Te damos gracias por este evento maravilloso. Como dice aquí tu palabra, Señor, que un día esa luz, Señor, vino a este mundo. Gracias, Padre, por esta porción en el nombre de Jesús. Amén. El Verbo de Dios se hizo carne. Amén. Bueno, muchas personas cuando quieren conectarse a raíz de toda la abundante, la batahola de toda esta cultura navideña secular, algunos quieren conectarse con el verdadero sentido de la Navidad, pero la mayoría de la gente que quiere hacer eso solo logran llegar hasta el pesebre de Belén y ven a ese niño Jesús con admiración, pero no logran conectar con la verdadera persona que está ahí envuelto en pañales. No logran dimensionar que ese bebé es el eterno Dios, que no comenzó su existencia en ese pesebre, sino que Él existe desde la eternidad. Y que en ese momento de su nacimiento, el Dios eterno vino a hacer realidad su plan eterno de darnos salvación a través de Él mismo. En este texto que hemos leído, el apóstol Juan nos lleva a entender esa gran verdad que es, hermanos míos, el fundamento de nuestra fe. Que Dios se hizo hombre para permitir que pecadores como nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios por su obra y por su gracia. Trataremos este sermón en 4 puntos. Vamos a hablar de la identidad del Verbo. Vamos a hablar también de las características de este Verbo de Dios. Vamos a hablar también de la encarnación del Verbo de Dios. Y vamos a hablar, en última instancia, de la misión que traía este Verbo de Dios. Vamos a hablar primero sobre la identidad de este Verbo. ¿Ven? Hay un himno que entonamos este día y permanentemente lo entonamos en Navidad. Es muy hermoso porque es de una melodía medieval, ¿cierto? Y su título es ¿Qué niño es este? Bueno, el apóstol Juan nos habla de qué niño es ese. Amén. Él nos dice claramente quién es. Y seguramente esta pregunta, ¿qué niño es este?, fue la que se hicieron los pastores, por ejemplo, cuando fueron convocados por los ángeles al nacer Jesús. Porque déjeme decirle que aunque Jesús nace en un contexto humilde, un poco humillante para cualquiera de nosotros, ¿ya? A mí me gustaría decir que nací en la clínica Indisa, pero no nací en la clínica Indisa, nací en el Sótero del Río, ¿ya? Entonces, porque nosotros, y de hecho tengo a mis sobrinos, ¿ya? Que en mi recuerdo, tengo el recuerdo que nacieron en mi casa, porque antiguamente, no sé si las hermanas más mayores, ¿cierto?, se recuerdan que comúnmente los partos se hacían en casa, venía un médico y se hacían en casa. Bueno, Cristo ni siquiera nació en casa, nace en un lugar donde dan de comer a los animales. Y la razón se dio en la lectura que hemos tenido, ¿cierto? Porque no había lugar para ellos en el mesón. No era que no tenían dinero para hospedarse, no era que no tenían las posibilidades de hospedarse en una hospedería ahí en Belén, no. Lo más probable es que tenían cómo hospedarse. El tema es que Dios no proveyó una hospedería para él, sino proveyó un lugar mucho más humilde. Porque la humildad es la característica principal de su advenimiento. Y permitió que todo estuviera ocupado.
Es como si usted llegara a Viña del Mar en tiempos del Festival de Viña y quiera alojarse ahí. No va a encontrar nada. Está todo ocupado. Así pasó con José y María. Llegaron a ese lugar y no había nada. ¿Por qué? Porque el emperador había convocado a un censo. Toda la comunidad judía tenía que censarse. Y para eso la metodología que ocupaban para tal censo era que cada familia estuviera en el lugar de origen para ser censado. Entonces la familia de José era oriunda de Belén. Y ahí ellos tuvieron que viajar a Belén. Ahora, de Nazaret a Belén hay un tramo bien importante, es como imagínense ir de a pie de aquí a Santiago. Entonces ocuparon varios días seguramente en ir. María embarazada, seguramente ocuparon una mula para llevarla, lo más probable. Y al llegar ahí a Belén, ya Santiago, ¿ya? No encontraron nada para quedarse. Y dice que se cumplieron en ese momento, en esa situación, los días de su alumbramiento. Y tuvieron que echar mano de lo que había. Y en ese lugar solamente había un pesebre provisto para él. Pero hermanos míos, ese pesebre no fue provisto solamente por la gente dueña del pesebre. Ese pesebre fue provisto por Dios. Porque el Señor había determinado ahí en Miqueas que había de nacer en Belén, de Judea. Entonces, hermanos míos, este verbo que nació ahí en Belén de Judea es el Hijo de Dios. Bueno, el apóstol Juan, como pudieron ver ustedes, y si conocen el Evangelio de Juan lo van a saber, no nos habla ni del ángel Gabriel, ni de María, ni del pesebre, no nos habla de nada de eso. ¿Por qué? Porque Juan, el escritor, nos quiere llevar mucho más atrás de eso, a la eternidad, cuando ni siquiera existía el tiempo. Él nos quiere mostrar la preexistencia de Jesús, el que nació en Belén. Juan quiere dejar, perdón, no solamente en este capítulo, sino que todo su evangelio tiene el propósito de hacernos ver que ese niño que nació en Belén es Dios. Él lo dice de esta manera en Juan capítulo 20, cuando él enuncia el propósito por el cual él escribe este libro. Dice lo siguiente: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan se empeña en hacernos saber una y otra vez que Jesús es Dios, Jesús es Dios. Así como Mateo, el Evangelio de Mateo se empeña en hacernos saber de que Jesús es el rey porque es el cumplimiento de todas las profecías asignadas al rey. Juan se empeña en hacernos saber que ese verbo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién es el verbo del que Juan habla? Bueno, es Jesús en su preexistencia. En su preexistencia. El concepto del verbo, que para nosotros puede sonar extraño, ¿cómo puede llamarse Jesús el verbo? Bueno, la palabra verbo es la traducción al español de la palabra logos en el griego, que es el lenguaje que originalmente se escribe en el Nuevo Testamento. Y la palabra logos es justamente eso, la palabra, el verbo. Ahora, si bien es cierto, el concepto del verbo fue usado por muchos filósofos griegos para referirse a la fuerza divina, ¿ya? Que muchas veces esta fuerza divina era creadora, muchas veces era el puente entre los dioses y el hombre. A veces tienen ciertas características similares el concepto de los filósofos griegos que tienen del verbo con lo que Juan plantea. Pero sin duda, hermanos míos, que Juan no tiene como fuente, para ocupar esta palabra verbo, a los filósofos griegos, sino que su fuente a todas luces, hermanos míos, es el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento una y otra vez se menciona la palabra de Dios como agente
creador, por ejemplo. Salmos capítulo 33 dice lo siguiente, el verso 6 y el 9 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. También dice, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Y el Génesis dice, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Entonces, ¿cómo Dios crea todo lo creado con su palabra? Y ese concepto de la palabra creadora, que en Proverbios capítulo 8 toma una personalidad y se habla de esa palabra de sabiduría como una personificación. Y a todas luces, cada vez que es mencionada este concepto de la palabra de Dios, es sin duda en muchas oportunidades una referencia al verbo de Dios, al verbo de Dios. Entonces, la fuente de Juan es el Antiguo Testamento. La preexistencia de Cristo es proclamada por Pablo en muchas oportunidades. Es proclamada por Juan, es proclamada por el escritor de Hebreos. De hecho, Cristo mismo habló de aquello en Juan capítulo 17, verso 5, que es un pasaje que seguramente usted ha escuchado muchas veces. Dice lo siguiente, Cristo hablando al Padre Celestial le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En una oportunidad Cristo le dice a los judíos fariseos, le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No le dice yo fui, le dice yo soy. Y el concepto de yo soy es sumamente importante, que es un concepto que ocupa mucho el Señor Jesucristo, sobre todo en el libro de Juan. ¿Y por qué Juan resalta ese yo soy? Vuelvo a repetir, porque Juan insiste en hacernos saber que Cristo es Dios. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección de la vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy. Es el mismo título con el cual se presenta Dios a Moisés. Cuando le dice, si alguien te pregunta quién te mandó, dile, yo soy me mandó. Este concepto del yo soy habla de un presente eterno, que no podemos usarlo nosotros. Yo puedo decirle, yo fui estudiante cuando estudié ahí en la enseñanza media, yo fui. Yo seré, ¿qué seré? Un cadáver cuando muera. Yo soy en este momento quien estoy predicando, pero en una hora más ya no estaré aquí, entonces ya no seré. Entonces nosotros no podemos usar este concepto del presente eterno humanamente, pero Dios sí, porque Dios es un presente eterno. Él no tiene tiempo, Él no está en la temporalidad nuestra. Por eso le llamamos el eterno, el eterno. Ahora, ese Dios eterno es el que nos ofrece vida eterna a nosotros que somos temporales, que vivimos en esta dimensión del tiempo. Entonces, cuando somos salvos, Dios nos hace partícipes de su eternidad. Amén. Entonces, la preexistencia de Cristo es proclamada en la palabra del Señor. En una oportunidad, el apóstol Pablo, hablando de la gracia que nos es dada a través de Cristo, dice lo siguiente, bueno, hablando a los corintios, pero a través de ello hablando a nosotros. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿De qué está hablando? ¿De que Jesús tuvo un tiempo de ser rico y después fue pobre? No, está hablando cuando habla de ser pobre o se hizo pobre, está hablando de su humillación, de su encarnación cuando se hizo hombre. Es exactamente el mismo espíritu que tiene en lo que dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, verso 5. Es un pasaje que también seguramente usted conoce y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Cristo era Dios. Cristo era Dios. Pero llegó un momento en que se introdujo a la vida de los hombres a través de María, y en ese momento, de hecho, el solo hecho de su encarnación es un acto de humillación. El Dios eterno humillándose a convertirse como parte de las criaturas y viviendo en este mundo, ¿cierto?, de aflicción. Entonces el Señor Jesucristo no comenzó su vida en Belén. El Señor Jesucristo es el Dios eterno. Él ya existía desde el principio. Vuelvo a repetir lo que el Señor le dice a los fariseos cuando les dice, Juan dio testimonio de él, perdón, cuando dice, le dijo, Dios incluso de estas piedras podría levantar hijos a Abraham. Se recuerda porque los fariseos sacaban a relucir su ascendencia. Entonces encontraban atrevido a Jesús en su discurso. Entonces, como se sentían ofendidos, uno de sus argumentos contra Jesús era, oye, nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué te crees? Y Jesús le dice, bueno, Dios podría levantar aún de las piedras descendencia de Abraham. Porque ellos tenían en mente que la bendición de Dios provenía únicamente dependiendo de quién desciendes tú. De tal manera que ellos no vislumbraban ninguna bendición para los gentiles, los que no eran judíos. Pero hermanos míos, el Señor Jesucristo impone su autoridad a los fariseos diciéndoles, antes que Abraham fuese yo soy. El apóstol Juan dice aquí, en el principio era el verbo. Este principio, la palabra principio que ocupa aquí el apóstol Juan, que es una palabra que es arque, ¿ya? Implica un principio no de origen, sino que eterno. En el fondo está diciendo, antes que cualquier cosa existiese, ya existía Jesús. Eso es lo que está diciendo en palabras sencillas. Antes que fuera cualquier cosa en esta existencia, en este universo, ya existía el verbo. Entonces, Juan no traza un punto en su argumento, no traza un punto hacia cuando comenzó a existir el verbo, sino que dice cuando todo lo que existe comenzó a existir, antes de eso ya existía el verbo. En el principio era el verbo. Pero no solamente existía ese verbo antes de todo, sino que también dice, y el verbo estaba con Dios. Y ahí algunos argumentan, entonces el verbo es distinto a Dios, porque dice, estaba con Dios. Y sí, realmente esa frase quiere decir que coexistía con Dios. Es decir, el verbo coexistía con la divinidad. El verbo era con Dios. Esta expresión quiere decir que este verbo coexistía con Dios en una relación interpersonal plena. Este texto nos lleva a entender que en la divinidad debemos distinguir claramente la existencia, escuchen bien, de más de una persona en ella. Porque me dice luego, y el verbo era Dios. O sea, no solamente el verbo existía antes de cualquier cosa, no solamente el verbo coexistía con Dios y se relacionaba con Dios, sino que también Juan termina diciendo, y el verbo era Dios. Ahora, eso es lo que leemos nosotros en el español, porque en el griego original es mucho más expresiva y fuerte la frase. Dice, Dios era el verbo. Entonces, el verbo existía antes de cualquier cosa, el verbo coexistía con Dios en una relación interpersonal y Dios mismo era ese verbo. Cara a cara con Dios.
frente a frente a Dios, en presencia de Dios. Siempre está ahí el Verbo, desde la eternidad. Cuando comenzó la existencia de Jesús, Él es eterno. Él es eterno. Eternamente, dice nuestra confesión de fe, engendrado por el Padre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que un día el Padre lo engendró? No, eternamente. No hay tiempo. Siempre ha existido. Siempre ha existido. Y se le llama o se le denomina engendrado por el hecho de que Él es denominado el Hijo de, pero no por el hecho de que haya sido concebido eternamente en cierto punto, porque, hermano, eternidad es contrario a tiempo. Todo lo que Dios es en sí mismo es en la esfera de la eternidad. Amén. Todo lo que Dios es siempre ha sido. Nunca, no es que Dios comenzó a ser así en un punto, porque Él no tiene tiempo. Lo dice la palabra del Señor en estos términos. Para el Señor, 1000 años son como un día. O sea, no hay comparativa, ¿ya? Tanto así que cuando habla de la salvación dice, no solamente que no solamente que nos escogió, sino que nos llamó, nos justificó y dice, y nos glorificó. Y uno dice, bueno, pero yo todavía no estoy glorificado, sí, pero para Dios ya, sí. Él no está en nuestro tiempo. Nosotros todavía no vemos eso, pero Dios sí ya lo ve. Ya estamos glorificados. Dice Efesios capítulo 1 que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Eso es una realidad que nosotros no podemos entenderla, comprenderla cabalmente, pero Dios sí, porque Él la decreta. Entonces, Dios mismo, dice aquí Juan capítulo 1, verso 1, era el Verbo. Dios mismo era el Verbo. El apóstol Pablo también, quiero mencionar otro pasaje que él habla de la divinidad y de la coexistencia del Verbo de Cristo con el Padre. En 2 Corintios dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tú y yo podemos ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si contemplamos a Cristo y vemos la gloria de Cristo, vemos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Porque Cristo es Dios. También el Señor, en el mismo Evangelio de Juan nos dio testimonio de esto diciendo lo siguiente, capítulo 12 del Evangelio de Juan. Dice verso 45, el que me ve a mí, ve al que me envió. Pero no está diciendo aquí en términos de representatividad. Como si yo dijera, si alguien me dijera, don Juan, quiero conversar con su hijo. Converse conmigo. No, con su hijo. Es que si conversa conmigo, estás conversando con mi hijo. O con mi esposa. No, es con su esposa. No, pero... ¿ya? Y me pongo más bíblico, ahí cierto, no somos uno y todo eso. No, pero yo le represento. Pero aquí cuando dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no está hablando en esos términos de representatividad. Está hablando en términos de que Él es la misma esencia del Padre. Dice la palabra del Señor, el que me ve, ve al que me envió. En otra oportunidad dice, yo y el Padre uno somos. Al Señor Jesucristo aseveró esto también a Felipe. Tanto tiempo le dice Jesús a Felipe que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Y cuándo le dice esto? Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y ya estamos pagados.
Parece que se empezó a inquietar el Felipe ahí con la venida de la muerte de Jesús. Entonces él dijo, muéstranos al Padre, Señor, y ya estamos pagados. ¿Y qué le dice el Señor? Tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Quiere decir que Jesús y el Padre son lo mismo? No, no son lo mismo. La Biblia no da pie a eso. La Biblia nos enseña y nos guía a distinguir entre ambas personas. Pero imagínate que la Biblia nos muestra que estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, son distintos en su manera de obrar en muchas cosas. Pero a la vez a las tres personas se le llama Dios. Dios. Y en el Antiguo Testamento también está mucho de aquello. Esa conjugación distinta de los verbos cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Cómo dijo él hagamos? ¿Hay un problema gramatical ahí? No, está incidentalmente apuntando a la pluralidad dentro de la divinidad, la Trinidad. Entonces Jesús es Dios. De hecho, hermanos míos, si ustedes revisan el libro de Juan, la razón primordial por la cual los judíos religiosos querían matar a Jesús era esencialmente porque ellos le decían, tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Y sabe qué? Jesús nunca negó eso. No les dijo, miren, no, es que me están malentendiendo ustedes. No, él asume eso, porque justamente eso es lo que él quiere proclamar. Yo soy Dios. Y eso se proclama desde que nació, ¿se acuerda? Y llamará su nombre, dijo el ángel, Emmanuel, que traducido es, dice Mateo ahí, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese concepto de Emmanuel, Dios con nosotros, es el que habla también Juan más adelante. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Dios era el Verbo. Como dijimos en el griego original, el predicado es puesto aquí al principio. Dios era el Verbo, con lo que enfatiza que el Verbo no solamente estaba desde la eternidad con Dios en comunión, sino que Él mismo era Dios. Ahora, ¿cuáles son las características que Juan muestra de este Verbo? Bueno, varias. Primero, es Dios. Este Verbo es Dios, dice Juan. El Verbo es Dios. Esto también lo ratifican los apóstoles. Por ejemplo, Pablo, hablando a Tito, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para Pablo, Jesucristo no solamente era Salvador, era Dios también. El apóstol Juan también en su primera carta dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios y por eso lo querían matar. Y por el gran hecho de que Él es Dios, es el que puede salvarte a ti. Es el que puede perdonarte. Ninguna criatura puede tener esa autoridad de perdonarte los pecados. Dios sí. Pero por eso Cristo es Dios. O sea, por eso debes entender que Cristo es Dios. Entonces, no solamente el Verbo es Dios, sino que también dice Juan, el Verbo es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Y aquí no está hablando solamente de la mera instrumentalidad. No es que Dios ocupó a Jesús para crear. La expresión original da la idea de que Él mismo fue creador. Él hizo todas las cosas. Dice, el mundo por Él fue hecho. No fue solamente un instrumento, o sea, no está apuntando a que Jesús fue un instrumento para crear, sino que Él fue el agente creador.
¿Dónde vemos eso en Génesis capítulo 1? Bueno, y dijo Dios. Dijo Dios. Con el poder de su palabra, dice Hebreos capítulo 1, fueron hechos los cielos y la tierra. Con el poder de su palabra. ¿Y cuál es esta palabra? El Logos, el Verbo, Cristo. Entonces Él es creador. Hebreos 1 dice, habiendo hablado Dios de hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, por los padres, a los padres por los profetas, en estos últimos días, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y Él es quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, no solamente Cristo es creador, sino que Cristo es sustentador de la creación. ¿Cómo la sustenta? Con su poder. Ahí está lo que es la doctrina de la providencia de Dios. No solamente es Dios, no solamente es creador, ese verbo es la fuente de la vida. Dice el apóstol Juan en capítulo 1 de Juan, en él estaba la vida, la fuente de la vida. Hay otras traducciones que lo traducen un poco más literalmente, porque originalmente en el griego no existe el artículo él, ya el artículo determinado. Entonces dice, en él había vida. Pero es la misma idea, es la fuente de la vida, es la fuente. Cuando hablamos de vida, cuando conceptualizamos vida y decimos, ya, ¿qué es la vida? Porque hermano mío, amigo mío, tú tienes que entender qué es la vida, porque tú estás vivo. Y tú valorarás o no valorarás la vida en base a lo que tú entiendes de la vida. Y ahí está, cierto, el debate en el cual nosotros como creyentes también estamos ahí, el debate del aborto. ¿Qué consideramos vida? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Qué es la vida? Bueno, Cristo es el autor de la vida. Cristo es el autor de la vida. Y dicho sea de paso, por esta razón solamente en Él hallarás vida. Y solamente en Él hallarás el verdadero concepto de la vida. Y solamente en Él lograrás salir de tu estado que dice la palabra de Dios que es muerto en tus delitos y pecados. En Él estaba la vida. Cuando Pedro proclama el Evangelio, ahí en Hechos capítulo 3 dice lo siguiente, pero ustedes repudiaron al santo y al justo, le dice Pedro a los judíos, y pidieron que se les concediera un asesino en vez de a Cristo. Y dieron muerte, mire, qué dilema, ¿cierto? Dieron muerte al autor de la vida. ¿Imaginas tú que estas personas mataron al autor de la vida? Juan dice, en él estaba la vida. Y Pedro les dice a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida. Ahora, gracias al Señor y para la gloria de su nombre, cuando fue muerto el autor de la vida, que es Cristo, no se terminó la vida. Amén. Sino que Él murió para darnos vida. Vida eterna. Eso es lo que no estaba en los registros ni en el plan de Satanás. Al querer morder el talón del Mesías. No estaba en su registro. Tal cual pasa en Narnia, ¿cierto? Que todos esos demonios junto a la bruja piensan que ya definitivamente se deshicieron de ese león. Pero Él es el autor de la vida, dice la Biblia. Y volvió a tener vida. Cuando Cristo habla acerca de su resurrección, dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿cierto? Yo no puedo hacer eso. ¿Sabía usted? Cristo sí, porque Él es Dios, el autor de la vida. Y no solamente es el autor de la vida, la fuente de la vida, sino que es la fuente de toda luz. Este concepto de luz es muy importante porque Juan lo ocupa para contraponerlo al concepto de las tinieblas.
y nos dice lo siguiente en todo su discurso, en el Evangelio y en las cartas, y también en Apocalipsis. El tema es este: nosotros como pecadores estamos en tinieblas. Ahora, las tinieblas son el reino de Satanás, dice. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿qué son las tinieblas? ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas son parecidas al frío. ¿Qué es el frío? ¿Es algo el frío? La ausencia de calor. No es nada en sí. Sí, puede testearse, puede cualificarse qué temperatura hay, pero esencialmente el frío no es algo, sino que es la ausencia de. Si nos moviéramos un metro como planeta, un metro más lejos del Sol, uy, uy, uy. Las tinieblas es exactamente el mismo concepto. Las tinieblas no es algo en sí, sino que es la ausencia de luz. Tú estás en tinieblas y pones luz y se disipa las tinieblas. Es la ausencia. Entonces el concepto de luz es ocupado por Cristo para referirse a sí mismo y para referirse a lo que Él otorga. Cristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí ya no andará en tinieblas, sino que verá vida, tendrá vida y luz. Ahora, ¿a qué se refiere esta luz? Los gnósticos griegos creían que la luz se refería al conocimiento. Entonces se enrollaban en ese asunto. Entonces tenemos que ser iluminados. Ahí están los Illuminati, ¿cierto? Mayor conocimiento, mayor luz, mayor altura. ¡Wow! Hasta el nirvana. No, la luz en el concepto bíblico tiene que ver con el reino de Dios en el corazón de los hombres. Yo estando en tinieblas, viene Cristo a mi vida y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando ahí, que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es luz. Entonces Cristo, hermanos míos y amigos míos, es la fuente de toda luz. Tú y yo sin Cristo estamos en tinieblas. Dice la Biblia que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Saben por qué yo no estaba ni ahí con el Señor antes de ser creyente? Porque estaba ciego, estaba en tinieblas, no veía, no entendía, no comprendía. Entonces, ¿qué tuve que hacer? ¿Ir a un cursito? No, tuve que recibir esa luz que Cristo da a todo hombre, a toda mujer que se humilla delante de Él, en arrepentimiento y fe. Y es la luz de Cristo la que me dio vida nueva. No fui yo quien me reformé, fue Cristo quien me salvó. Y eso puede hacer también en tu vida, si tú te arrepientes y crees en Cristo como tu Salvador. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. En otra oportunidad dijo: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué pasa, pastor? También dijo a los creyentes que eran la luz del mundo. Sí, pero es que debemos entender, lo dijo en otros términos. Siempre me gusta explicarlo de esta manera. Cuando Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, está hablando de que Él es la electricidad que le da luz a la ampolleta. Cuando Él dice: ustedes son la luz del mundo, está hablando de que nosotros somos la ampolleta, el instrumento a través del cual la luz se deja ver. Amén. Y ese verbo también es el glorioso Hijo de Dios. Amén. Ahora hablemos de la encarnación de este verbo. La expresión se hizo carne, como dice el verso 14, y este verbo se hizo carne, quiere decir literalmente que se hizo humano, porque no lo era. Él era Dios y Dios se hizo humano. Tomó la naturaleza humana con todo lo que ello implica, pero sin pecado. El hecho de haber nacido de una joven virgen como María le permite participar a él de una naturaleza humana. Pero también el hecho de haber sido concebido por el Espíritu Santo sin la intervención del sexo masculino
le garantiza seguir participando de su naturaleza divina. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Ambos. Y vino a este mundo. ¿Y por qué se hizo hombre? Hermanos míos, porque Él vino a cumplir una misión en donde tú y yo teníamos que ver. El Señor, en el pacto de obras, el Señor nos demanda obediencia perfecta. A todo hombre, todos nosotros estamos siendo demandados por Dios que nosotros debemos tener una obediencia perfecta a su ley santa. El problema es que nosotros jamás hemos hecho eso y ningún hombre en este mundo lo ha hecho. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido quiere decir que no alcanzamos la gloria de Dios. ¿Ya? Es como si a mí me pusieran un día a jugar, oye, tenemos un partido y llegar a la cancha y de pronto veo a, no sé, a Messi, veo a Ronaldinho, veo, ¡ay! ¿Y me ponen a mí? No. Esto es una broma, a ver dónde están las cámaras, diría yo. No, ¿por qué? Porque yo no alcanzo ese estándar, o sea, se van a burlar de mí. ¿Me entienden? Yo no alcanzo ese estándar. Olvídenlo. Olvídenlo. Así es con Dios. Nosotros no logramos alcanzar el estándar que nos pide Dios. No estamos capacitados para eso. Pero lo trágico de eso es que Dios cada día me demanda ese estándar. Me lo demanda. Entonces, ¿cómo Dios me demanda ser perfecto si yo nunca lo he sido y yo jamás voy a poder serlo? Porque esa es su ley. Y por eso necesitas un Salvador. Porque según ese estándar, tú mereces ser castigado y condenado por tu pecado. Y lo vas a hacer si no tienes a Cristo. Y la única forma de librarte de este castigo y de este juicio de Dios, porque dice la Biblia que está determinado para cada persona en este mundo que muera una sola vez y luego de esto el juicio. ¿Cómo puedes salvarte? Y ahí tú ves, wow, sí que necesito un Salvador. Sí que necesito un Salvador, porque yo no puedo. Es por eso que el Verbo se hizo carne. Porque Él vino para ser hombre y desde su humanidad cumplir perfectamente toda la ley de Dios en nuestro lugar. Y finalmente para morir y llevar la culpa y el castigo que nosotros merecemos en su muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo sufrió la muerte porque estaba recibiendo el castigo que nosotros merecemos. Entonces, por eso es que la encarnación del Verbo. La luz verdadera, dice el apóstol Juan, vino a este mundo, el Verbo vino a este mundo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es una palabra que viene de una palabra griega que es un poco difícil. Y de hecho la palabra habitar no nos dice tanto como pudiéramos investigar más a fondo. ¿Ya? Algunos han preferido, traducirla como tabernaculizó con nosotros. Porque literalmente la palabra original dice, y este verbo vino y puso su tienda de campaña entre nosotros. Ahora, ¿por qué ocupa esa palabra el escritor original? Porque indudablemente nos quiere conectar al antiguo pacto. Cuando Dios se hacía presente en medio de su pueblo, lo hacía, ¿sabe dónde? En su tabernáculo. El tabernáculo de Dios era el medio a través del cual Dios venía y tenía comunión con su pueblo. Luego era el templo. Dios siempre tuvo un lugar donde se comunicaba con su pueblo, donde Él tenía una relación interpersonal con su pueblo en términos concretos, digamos, ¿ya? Entonces llega Cristo y Él pone su tabernáculo aquí. Y tal como en el Antiguo Testamento, cuando tú querías entrevistarte con Dios o cuando tú querías ir a pedir perdón a Dios, tenías que ir al tabernáculo. Si tú quieres pedir perdón a Dios, tienes que ir a Cristo. Si tú quieres relacionarte con Dios, tienes que ir a Cristo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mire lo que dice, nadie, y la persona más buena de este mundo, nadie viene al Padre sino por mí. Y los musulmanes, pastor, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo. Él es excluyente y exclusivo. Y los budistas, nadie viene al Padre sino por mí. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vino a este mundo el Señor, Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No es que Jesús dejó de ser Dios, porque cuando hizo milagros lo hizo como Dios. Cuando calmó las aguas y el viento lo hizo como Dios. Nunca dejó de ser Dios. Lo que él hizo es renunció a sus derechos divinos de por ejemplo, cuando él fue crucificado, cuando él lo tomaron arrestado, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijeron los discípulos? Señor, y con la espada, Pedro y todo, ¿y qué le dice? No. Y le dice, ¿tú crees que Dios no me proveería de protección? ¿Tú crees que Dios el Padre no mandaría una legión de ángeles en este momento para defenderme? Pero es necesario que esto acontezca, dijo, porque para esto he venido. Él renunció. Imagínese ese Dios, el Dios eterno, el creador de todas las cosas, el santo, el eterno. Estaba ahí recibiendo escupos, insultos, sarcasmo, burla. Finalmente la muerte, como un vil delincuente desnudo en un madero. Pedro en una oportunidad le dijo, no, ni tal te acontezca, Señor, pobrecito, no. Apártate de mí, Satanás, que no pones la mira en las cosas de Dios, sino que las tuyas, las de los hombres. Entonces, hermanos míos, Dios se humilló para salvarnos. La misión del Verbo es esa. Dice, Él vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? La humanidad, su creación. Él vino para darnos luz. Él vino para darnos vida. Él os dio vida, dice Pablo, a ustedes que estaban muertos en delito y pecado. Él vino para darnos o hacer posible la adopción. Él vino a los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le reciben, esto es, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo no tenemos derecho a ser hijos de Dios. No tenemos la posibilidad, no tenemos esa facultad ni ese derecho. Pero si estás en Cristo, ese derecho te es conferido. Y la Biblia llama eso que somos adoptados como hijos. Adoptados en Cristo. Pablo dice ahí en Efesios, dice que Él nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Cristo. Él nos predestinó para ser adoptados en Cristo. Amén. Por eso la adopción es tan linda también, porque emula lo que Dios hace con nosotros. El Señor es precioso y es capaz de humillarse para adoptarnos. Y esa adopción, hermano mío, amigo mío, involucra todo. ¿No? El Señor no nos adopta ni nos deja ahí como hijos de segunda clase, ¿no? Dice que somos coherederos con Cristo. Herederos de todo. El Señor vino a este mundo también, el Verbo vino a este mundo para darnos su gracia, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Y también Cristo vino a este mundo, el Dios se hizo carne para revelarnos a Dios. Dice Juan, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y yo espero que el Señor hoy día te dé a conocer al Padre. Espero que el Señor, a través de su Espíritu Santo, te dé tal
luz en tu corazón, que puedas ver la gloria de Cristo. Que ya no veas tan gloriosa tu propia justicia. Que ya depongas tu orgullo y bajes tus brazos en tu lucha permanente contra Dios. Y le digas: Señor, necesito un Salvador. Y sé que Cristo es ese Salvador que necesito. Cristo es el regalo de Dios a la humanidad pecadora. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Cómo puede un pecador hallado culpable y condenado sin ningún recurso pagar su deuda ante ese Dios santo? Bueno, solo Cristo. Solo Dios podía resolver eso, y Cristo es la respuesta de Dios. Ahora, toda la enseñanza, si bien hoy estamos en Navidad, toda la enseñanza de la Biblia apunta hacia la muerte de Jesús. Aún su nacimiento, Él nació para morir. Su vida perfecta, su maravillosa enseñanza, sus poderosos milagros fueron el camino hacia el clímax de su vida, que es su muerte, por el pecado de su pueblo. Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados. Por lo cual dice: entrando en este mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, dice, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, dice el Señor, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa fue la disposición del Señor. Porque así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por eso se hizo hombre, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo nos libró del poder de la muerte, del diablo y del temor a la muerte. A tal punto que Pablo dice: para mí la muerte es ganancia. Jesús es el sustituto. Él murió por nosotros. Jesús es el portador del pecado. Él pagó por nosotros. Jesús es el Salvador. 3 días después de la muerte, Cristo fue, dice Pablo en Romanos, declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo hace posible y hace realidad nuestra fe. Pablo dice: si Cristo no resucitó, entonces estamos puro dando la hora aquí. Vámonos para casa. Pero Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó, y eso le da valor a nuestra fe, porque tenemos un Dios que se hizo hombre, que vivió entre los hombres, obedeciendo por los hombres su ley perfecta, y que murió para pagar y llevar la culpa de los hombres que iban a creer en Él. Y la humanidad necesita mirar con asombro a este Salvador, porque también este Salvador no solamente nació y vivió y murió para cumplir la voluntad de Dios de salvarnos, sino que también resucitó para darnos vida nueva y para darnos la esperanza de que un día, aunque muramos, un día el Señor nos resucitará y viviremos siempre por la eternidad con Él. Al resucitar a Cristo entre los muertos, Dios demostró que aceptaba su muerte en lugar de los pecadores como un pleno y perfecto castigo del pecado. ¿Cómo puedes aplicar todo esto a tu vida? ¿Cómo puedes reconciliarte con Dios? ¿Cómo Cristo puedes llegar a ser no el Salvador? ¿Cómo Cristo puede llegar a ser tu Salvador? Dios te demanda 2 cosas. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como tu Salvador. Arrepiéntete de tu pecado y entrega tu vida a Cristo. La pregunta que te debes hacer: ¿estás en Cristo hoy? ¿Estás en Cristo o estás sin Cristo? ¿Conoces a Cristo? No te pregunto si has escuchado de Él. No, ¿lo conoces? ¿Tienes relación con Él? ¿Es tu Señor y Salvador? Si no es así, yo te invito a que en oración, en la intimidad de tu corazón con Dios, le pidas perdón por tus pecados y confieses que crees con todo tu corazón en Jesucristo como tu Salvador. Oremos.